Bueno, como decíamos hoy al inicio, este segundo momento es seguir pensando lo que estuvimos pensando hoy, ¿no? Que quedó como pendiente seguir pensando la violencia, en este caso la violencia del Estado. Hoy van a disertar, van a conversar un rato y para generar un intercambio. Claudia Belingeri y Roberto Cipriano García. La idea es poder pensar dos momentos. El momento, ¿no? La violencia desplegada por el Estado durante la dictadura militar. Bueno, también, como decíamos, un poquito antes también de la dictadura, digo, y también seguir pensando qué pasó con el despliegue de la violencia del Estado en democracia y en nuestro presente. Así que para pensar eso, hoy están aquí, bueno, hoy Roberto ya estuvo en la mesa de presentación, pero bueno, está Claudia Belingeri. Claudia Belingeri tiene una extensa trayectoria de militancia en derechos humanos, es hija de la agrupación Hijos, su padre está desaparecido, pero ella tiene, además de esta historia que marcó su biografía, una larga, es profesora de historia, dirige el programa Delitos de Lesa Humanidad, de la investigación de Delitos de Lesa Humanidad de acá de la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene que ver con el trabajo en el archivo, la búsqueda de documentación como material probatorio en los juicios por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante en nuestro país desde el año 2006, precisamente desde la causa de Chicolás, que nosotros estamos aportando documentación, y también Claudia ha estado como perito en infinidad de causas por delito de lesa humanidad, y así que bueno, tiene un trabajo sistemático de reconstrucción de lo que ha sido la violencia del Estado durante la dictadura, pero ya digo, también en tiempos de la dictadura, porque Claudia militó en Familiares en tiempos de la dictadura. Aquí en La Plata se armó una primera lista de los desaparecidos de la región, que la hizo Familiares La Plata. Digo porque esta investigación sobre lo que ocurrió durante la dictadura militar se empezó a trabajar, a investigar durante la propia dictadura militar, ¿no? Y eso también implica, muchas veces cuando dice de dónde salió la cifra 30.000 y todo eso, bueno, tiene que ver también con lo que fue la lucha contra el negacionismo de la dictadura. Así que bueno, así que Claudia va a trabajar con ustedes la cuestión del terrorismo de Estado, genocidio, durante la dictadura. Y está Roberto Cipriano García, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto fue el que dentro de la comisión creó el espacio de monitoreo, los lugares de encierro y violencia policial en los territorios de la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura, que desde el año 2005 comenzó a monitorear los lugares de encierro y hacer un informe que, si bien se presentó en el 2004 el primero, pero a partir del 2005, ¿no? El trabajo de la comisión no tuvo que ver con relevar datos que salían de fuentes secundarias, como con otras fuentes, como era la justicia, etcétera, sino de ir ahí, digamos, de estar en los lugares donde ocurrían las cosas y en función de eso intervenir y hacer el informe que todos los años hacemos y que estamos próximos a presentar, que tiene que ver con el trabajo que hicimos el año pasado. Nosotros somos Mecanismo de Prevención de la Tortura, designados por el Comité Federal de Mecanismo de Prevención de la Tortura de nuestro país, así que bueno, somos hoy el mecanismo, pero hicimos esta tarea sin ser reconocidos desde el año 2005, y Roberto está aquí desde ese momento, y hoy es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, es secretario de la comisión y también es coordinador de la mesa ejecutiva. Así que bueno, va a empezar Claudia. Bueno, bueno. Déjale, ¿querés el pie? ¿Lo mi pie? Roberto es abogado y psicólogo social. Muy bien, muy bien. No sé por qué se me ríe que soy psicólogo social. Se rieron todos, yo no me reí. No sé. Ellos se ríen de que después lo dijiste. Claro, como. Vos te reís de... Hola. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá con todas y todos, y con mis compañeros de la comisión, Sandra y Roberto. Así que vamos a tratar de ver y de compartir esto que decía Sandra, que fue en algún sentido el tiempo, la temporalidad de la violencia que nosotros definimos como la violencia máxima tal vez del Estado, sin que eso signifique que no se siga practicando y se reitere esa violencia. Pero esto, lo que vamos a ver ahora, o vamos a tratar de sistematizar en algún sentido, es la violencia que se empezó a desplegar entre los años 74 y hasta el 76,
y luego, por supuesto, ya directamente después del golpe. Entonces, lo que vamos a ver, intentamos hacer una temporalidad que lleve adelante el marco regulatorio. No sé, ¿estos micrófonos para algo? Sí. ¿Sí? El marco regulatorio de este plan sistemático de exterminio. Vamos a ir viendo cómo se pensó y cómo se fue articulando la dictadura militar, pero se pensó y se fue articulando previo a ese año del golpe. Se pensó y comenzó a articularse, tal vez, y ahora sí podemos poner... Ay, de paso, espérate que te subo un cachondín porque si no, no se te va a escuchar, claro. Ah, bueno, gracias. Tenerlo lo más cerca posible. Bueno. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. ¿Se ve ahí? Sí. Yo no quiero obstaculizar, así que me voy a poner de costadito. Decíamos, empezó este marco regulatorio. Las primeras diapositivas van a ser un poco densas, pero son necesarias para marcar ese comienzo, ese marco regulatorio del exterminio, que decimos comenzó en el año 74. ¿Por qué elegimos este año 74? Porque es a partir de allí, frente al conflicto social, ya se habían expresado gran parte del movimiento de trabajadores, del movimiento obrero, habían ocurrido manifestaciones, el rosariazo, el villazo, y entonces empiezan a aparecer durante este periodo del 74, que por supuesto todavía estábamos en democracia, ciertos instrumentos que van a ir regulando esta violencia del Estado. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Gracias, pero no quiero estar así. Capaz que sea mejor. Sácalo. Bueno, esta violencia del Estado. Entonces decíamos que se dicta este decreto, que es el 1368, en el año 74, lo dicta el Poder Ejecutivo el 11 de noviembre, y es el primer instrumento que va a ir dando cuenta de cómo la violencia va a ir escalando y se va a ir estructurando también en la Argentina. Es decir, tenemos distintos momentos. Este decreto lo firma el Poder Ejecutivo, en particular lo firma Isabel Martínez de Perón. Pero luego van a seguir una serie de decretos que van a ir dando cuenta de cómo se modifica la estructura legal de la Argentina y se va acomodando esa estructura a este nuevo plan de represión. Hay un segundo momento, un segundo decreto, en realidad son 3 decretos que comienzan en noviembre del 75, que van a llamarse los decretos, son 3 del aniquilamiento, y que tienen distintos formatos. El primero es este que creó el decreto de 2770, que crea un Consejo de Seguridad Interna. Ustedes saben que en ese momento en la Argentina, y durante casi toda la democracia, y después cuando volvimos del golpe de la democracia, las fuerzas y la estructura del Estado se divide en Fuerzas Armadas, por supuesto, y el Ministerio de Defensa, que contienen políticas públicas para ese Ministerio de Defensa, y que justamente existe una prohibición de que las Fuerzas Armadas puedan legislar o intervenir en el territorio haciendo las veces de policía interior. Entonces, este es el marco que comienza a modificarse. Se crea acá entonces el Consejo de Seguridad Interna, que va a estar integrado por el presidente o la presidenta de la Nación, los ministros, ya van viendo los ministros, y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces ya se modifica, aparece un Consejo de Seguridad Interna. Este consejo va a empezar a hablar de la dirección de los esfuerzos que van a tener que hacer para luchar contra la subversión. Aparece ya la palabra subversión, aparece lucha contra la subversión, de la misma manera que el decreto lo había dicho. Ya para esa fecha habían ocurrido algunos otros acontecimientos, en febrero del 75, después capaz que en otra placa aparece, también la presidenta de la Nación había dictado un decreto secreto que hablaba de la ocupación por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio de Tucumán, de la provincia de Tucumán, que este decreto se conoció con el nombre de lucha contra la subversión en el conocido Operativo Independencia. Entonces, seguimos en el 75, ustedes van viendo cómo el andamiaje represivo, ilegal, semi-ilegal, se va estructurando previo al golpe, ¿sí? Cómo se van trasladando esas responsabilidades y cediendo. Ya para esa altura, para el año 75, Videla era el jefe del ejército y Macera había sido ya colocado por el mismísimo Perón
frente a, había sido designado responsable de la Fuerza Armada Marina. Este decreto, que decimos el de seguridad, también le va a otorgar al Consejo de Defensa, que ese sí era el Consejo de Defensa que articulaba al Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, la posibilidad de asesorar y proponer al presidente de la Nación las medidas necesarias para que adoptara todo lo que quisiera en la coordinación con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y van viendo cómo se extiende el territorio y cómo entonces la defensa interviene ahora ya en las cuestiones interiores, en el territorio nacional, municipal y provincial. Bueno, si quieren, una cosita más, el Consejo de Defensa había sido creado en el año 74 y estaba formado por el Ministerio de Defensa y todos los comandantes de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Eso hoy en la actualidad no existe. Bueno, es un poco de eso, pero lo tenemos que conocer. Acá aparece el decreto 71, que, bueno, esto que decíamos que le amplía las posibilidades al Consejo de Defensa, y el decreto 272, también del 75, donde ya pueden ejecutar operaciones militares y de seguridad ya en el territorio, en todo el país, ¿sí? Entonces, esto que ya había dictado el primer decreto del 75, que había dictado Isabel de Perón, que era secreto y que era solamente para el territorio de Tucumán, de la provincia de Tucumán, llamado Operativo de Independencia, comienza ahora, bajo esta dirección del Comando Superior, a ejecutar las operaciones en todo el país, en todo el territorio del país. Estos tres decretos son lo que se conocen con el nombre de decretos de aniquilamiento. Durante mucho tiempo, en la Argentina, se discutió si estos decretos, que utilizan la palabra aniquilamiento, daban cuenta de lo que realmente quería decir esa palabra. Y entonces hubo unas discusiones que fueron muy políticas y muy ideológicas en torno a que aniquilamiento no quería decir exactamente la acción de terminar con el otro, con la otra. Sin embargo, con lo que pasó a partir de allí y durante toda la dictadura militar en la Argentina, evidentemente aniquilar significó la desaparición forzada de personas, el exilio de miles y miles de ciudadanos argentinos y la cárcel para otros tantos. Así que la palabra aniquilar estaba allí puesta como un preludio de lo que iba a suceder a partir del golpe. Bueno, podemos pasar a la... no, perdón. Algo más de esta es que dijimos que estos decretos, ¿sí?, ahora van a ser regulados a partir del Consejo de Defensa por el mismo Comando General de las Fuerzas Armadas. Va a haber una serie de regulaciones que comienzan ya a partir del 75 y que van a dar ahora sí todo el pie para lo que después va a ser la estructura burocrática, operativa, represiva del golpe y de la Junta Militar. ¿Sí? Podemos pasar, sí, perdón, a la otra. Entonces decíamos que el Ejército dictó una directiva que fue la 404 del 75, ahora ya sí, donde va a estructurar el rol justamente de estas acciones represivas por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Y va a tener este decreto, esta orden parcial que ustedes tienen allí, como estuvo redactada, así tal cual estaba presentada. Esa orden parcial va a ser la que dé cuenta de cómo va a funcionar el sistema en la Argentina. Podemos pasar a la otra. Bueno, acá está, decíamos que tenía esta directiva muy importante. Esta directiva es muy importante porque va a empezar a decir cómo las Fuerzas Armadas se hacen cargo del territorio. Esto que vimos, que decía que va pasando hasta el 75, los que se hacían cargo del territorio era la policía en cada una de las provincias, ¿sí? El sistema represivo al interior, o el sistema de control, para no llamarlo represivo, si las acciones ocurrieran de manera que beneficien a la comunidad, sería de acuerdo a cómo son las normas y de acuerdo a las normas más democráticas, que sería esta parte del territorio cedido a las policías si hicieran las cosas bien, el territorio que... A partir del 75 es cuando se modifica y comienza a operar el ejército en el territorio, a ser el ejército
la fuerza represiva capaz de hacer lo que hizo, ¿no es cierto? Entonces, esto que parece menor es lo que se desestructura a partir de esta normativa y de este marco legal. Estas directivas, bueno, entonces, como decíamos, estaban estructuradas en 11 anexos, que como ustedes pueden ver, el primer anexo es sobre el cuerpo de la directiva y va a decir cómo funcionan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y el segundo anexo, tal vez el más interesante y el más complejo, es ver esta cuestión de la inteligencia. El ejército ya empieza a pensar, el Comando General del Ejército y de las Fuerzas Armadas, pero de las Fuerzas Armadas en particular del Ejército, que la inteligencia, la acción de inteligencia, es la que va a estructurar el sistema, el futuro plan sistemático de represión, de desaparición y de tortura en la Argentina, que son los cuadros de inteligencia los que van a decir cómo se va a llevar adelante esta represión. Y por lo tanto tiene todo un anexo muy interesante que en donde se va a ver y a pautar qué tipo de interrogatorios se le hacía a las víctimas, cómo llegar hasta las víctimas y demás. Hasta acá, como decíamos, la policía era quien hacía la acción en el territorio. Era una acción muy represiva, la de la policía siempre lo fue, pero que ahora, a partir de la acción de las Fuerzas Armadas, es como una acción mucho más violenta sobre la idea del enemigo interno. Las Fuerzas Armadas habían estado siempre hasta aquí para velar, siempre habían sido golpistas, ¿no es cierto? Eso hay que sostenerlo, pero bueno, su misión y sus funciones sería la de controlar el territorio hacia afuera, ¿no es cierto? De una guerra, o lo que fuera, pero no en el interior. Bueno, a partir de ahora es esto lo que sucede. Y en el punto 2, en el anexo 2, lo que se planifica es cómo va a ser esa inteligencia que va a dar después cuenta de lo que ocurre en los secuestros. Bueno, podemos avanzar porque, bueno, hasta como se estructura, lo importante de esta parte de la Directiva 404 del 75 es ver cuáles son las prioridades, ¿sí? ¿Cuáles son las prioridades para, bueno, las fuerzas amigas son la Fuerza Aérea y la Marina, pero las prioridades en cuanto al territorio, ustedes los van a ver acá, son aquellos territorios donde el conflicto social, el conflicto gremial, el conflicto político aparece claramente desarrollado en estos años 74 y 75. Y ven que los centros neurálgicos, donde van a poner el énfasis para dar esa lucha contra la subversión, Tucumán, Capital Federal, La Plata aparece ya en esta disposición, Córdoba, Rosario, Santa Fe. Bueno, para eso lo puse, que es la primera parte del apéndice y por eso lo estamos analizando. Podemos pasar a la otra. Bueno, acá, del mismo modo, va a seguir hablando de la misión del ejército, las órdenes de batalla, y arriba van a ver que las fuerzas que van a apoyar a las Fuerzas Armadas son, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Nacional y las policías provinciales y los penitenciarios provinciales. Esta estructura del sistema represivo todavía hoy, en algún sentido, tiene muchos resabios de lo que fue esta parte de la historia argentina. Bueno, podemos avanzar. Acá, como ustedes pueden ver, este mapita, también parte de la directiva, coloca claramente, todavía estamos en el 75, finales del 75, y sin embargo la represión en la Argentina ya estaba avanzando. Ustedes ven allí arriba que tenemos al Poder Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto? Este Poder Ejecutivo, el Consejo de Seguridad Interior, que es la segunda autoridad, necesitamos que ya las Fuerzas Armadas son autoridad en la Argentina, y los ministros que van a formar. Acá el Consejo de Defensa y después el Comando General del Ejército. Esta parte es muy interesante porque va a ser cómo después funcione la represión, y van a ver ahí ustedes en el comando de zona que las zonas en que se dividió el territorio nacional coincidirían con las provincias, de la misma manera que las áreas coinciden con los municipios, ¿sí? Esto es tedioso, pero es así como funcionó el sistema, por lo menos cómo se estructuró desde el punto de vista de las directivas y de la legislación. ¿Podemos seguir avanzando? Bueno, lo mismo, pero ya acá aparece con claridad
el Comando General del Ejército y la cantidad de zonas en que se va a dividir el país para perseguir a los subversivos, a los trabajadores, a los que desarrollaban las acciones políticas. El país se va a dividir en zonas, ¿sí? Cada zona, que tiene que ver con esa estructura que vimos al principio, cada zona va a estar, a su vez, bajo el mando de un comando del ejército, de un cuerpo del ejército, ¿ven? Entonces, el primer cuerpo de ejército se va a dedicar a la provincia de Buenos Aires. Esto lo tenemos que conocer porque después vamos a ver cómo se estructura sobre esos comandos el territorio y los centros clandestinos van a aparecer allí. Y la forma de operar también va a aparecer en cada uno de esos comandos. Bueno, el primer cuerpo de ejército, entonces la provincia de Buenos Aires, el segundo cuerpo de ejército va a tener centralidad Rosario, el tercer cuerpo Córdoba, y el quinto cuerpo de ejército nuevamente la provincia de Buenos Aires, pero un poco más extendido en la zona de Bahía Blanca, tiene la cabecera, pero después va a llegar hasta Islas Malvinas, ¿no es cierto? Y una zona que tuvieron que crear a partir del 76, ya una vez que se estructura el golpe, es una zona de defensa 4, es una nueva zona, es la que está allá, y dice Campo de Mayo. ¿Por qué tuvieron que crear allí una nueva zona y poner al mando a institutos militares, unas agrupaciones que tenía el ejército, las ponen a comandar la zona represiva? ¿Por qué lo hacen? Porque es el segundo cordón industrial. En esa zona, donde está la zona norte, estaban las empresas y los trabajadores de Mercedes-Benz, de Ford, bueno, también de astilleros, por nombrar algunos, ¿no? Entonces crean esa zona de defensa 4 que está ubicada básicamente en la estructura represiva de Campo de Mayo, es bastante amplia, que ahora lo vamos a ver en los mapas. Sí, podemos seguir. Bueno, acá tenemos el mapa, ¿no? Tal vez les sirva si estamos interesados en los lugares en donde están hoy por hoy los lugares de memoria y los centros que hemos recuperado para la verdad, la justicia de memoria. Bueno, esta es la provincia de Buenos Aires, la zona 1. La zona 1 estaba bajo el comando del primer cuerpo de ejército, como dijimos, y el comandante del primer cuerpo era Suárez Mason, ¿sí? Ocupaba esta zona 1 también la provincia de La Pampa, ¿sí? A su vez, las zonas del ejército estaban divididas en subzonas, ¿sí? Y a su vez esas subzonas en áreas. Lo que tenemos acá también, como ustedes ven ahí arriba, es la zona 4 de defensa, que es la que dijimos crearon después del golpe, y está allá arriba en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. El amplio territorio de la provincia entonces es ocupado por el ejército, por el primer cuerpo de ejército, ¿sí? Acá hubo una disputa, que después vamos a ver, que es la disputa entre la policía de la provincia de Buenos Aires y el ejército, que se va a dar por el dominio del territorio. Todo esto lo están haciendo, obviamente, para llevar adelante el plan represivo. Podemos pasar a la otra. Bueno, acá está, arriba ustedes ven la parte de la provincia de Buenos Aires, elegimos estas dos zonas porque en ambos casos estaba parte de la provincia. No se ve porque quedó muy arriba, pero toda la parte de Bahía Blanca, ahora en este momento hay un juicio que se llama mega causa del quinto cuerpo de ejército y justamente lo que trata son los casos ocurridos en toda esta amplia zona de la zona de defensa 5. En esta zona de defensa 5 estuvo al mando justamente uno de los más tal vez bárbaros, no sé si ese es el término, pero sanguinarios seguro, de los comandantes de la Armada, que fue Vilas, que también estuvo a cargo del operativo Independencia. Después que termina el operativo Independencia viene para esta zona. Y es una zona muy amplia, como ustedes pueden ver, porque abarca muchísimas provincias y llega hasta Tierra del Fuego. Lo que se está juzgando en este momento, increíblemente, porque nosotros estamos hablando, en ese presente nos trasladamos al 75, al 76, pero hoy, después de mucha lucha, esta zona se está juzgando y es uno de los juicios más importantes que en este momento está transcurriendo en la Argentina. Bueno, podemos seguir entonces con la próxima diapositiva y acá sí entonces aparecen los centros clandestinos de detención. Y esto sí es el esquema más minucioso, ¿sí? El dispositivo más terrible
que implementó la dictadura militar, ¿sí? Acá lo que podemos ver, seguimos viendo el sistema, siempre hasta ahora estamos narrando los perpetradores, eso queda claro, ¿no es cierto? Estamos diciendo cómo las policías y el ejército y la estructura represiva de la Argentina se adecuó para reprimir trabajadores, estudiantes y militantes políticos. Y ahora entonces estamos viendo cómo en este territorio, en todo el territorio del país, aparecen estos lugares de detención. Como estamos viendo, tienen una proporcionalidad muy significativa en relación a los lugares, ¿no es cierto? ¿Quiénes se dieron los lugares? Estos lugares que ahora después vamos a ver cómo eran, pero a partir del 76, antes, sí, durante el 74 hubo muy poquitos centros clandestinos, en el 75 se fue incrementando, y a partir del golpe de Estado esto fue masivo y sistemático. Y lo que estamos viendo en principio es un esquema sobre la distribución de los lugares donde se emplazaron a partir de la existencia de estas fuerzas represivas. La policía de las provinciales, y sin duda la policía de la provincia de Buenos Aires, fue la que mayor territorio prestó y mayor también ubicación de sus instituciones prestó. Pero acá vemos que el 34% de los centros clandestinos estuvieron emplazados en lugares de las policías provinciales. El ejército ocupó el 18,9% y podemos elegir, por ejemplo, algún otro lugar que nos interese. La Fuerza Aérea, apenas el 10,5%, y podríamos ver la Armada. Federal. Ah, la Federal, claro, ahí está, muy bien, la Federal. 3,2% la Fuerza. Sigue el orden. Sigue el orden, tenés razón. Y la Armada también ocupó, hay poquito, establecimientos privados, donde estamos. La Armada 4,2. La Armada 4,2. Bueno, muchas gracias. Sí, ahí está, ese esquema. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque estos son los números que se van a ir aportando a partir de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que se va a realizar ya después. Durante la dictadura se realiza, por supuesto, ya lo deben haber estado viendo, pero a partir del regreso a la democracia, lo primero que se hace es establecer denuncias, en la CONADEP va a ser quien lo haga, y entonces estos registros se tomaron desde ese mismo momento en que comenzaron los sobrevivientes a contar en los lugares de donde salían, y bueno, esta estructura, la que vemos acá, es la que se llevó adelante y tenemos como graficada. Ahora vamos a ver exactamente a qué se le llamaba. Si querés podemos pasar a la siguiente placa. Bueno, esto es muy importante porque vamos a definir qué es qué fue para la CONADEP y qué es hoy para el movimiento de derechos humanos y para la conceptualización en general, un CCD, digamos un centro de detención clandestino. Entonces, ¿qué características tiene este CCD propiamente dicho? Después vamos a ver que hay otros que funcionaron como apoyo del sistema represivo, pero estos son particularmente los que nos interesan definir como centros clandestinos de detención. O sea, que una de las características, la más importante, la principal, es la clandestinidad y el secreto. O sea, no se sabía que en ese lugar había detenidos desaparecidos. Por supuesto que después comienzan boca en boca, muchas veces se supo dónde estaban esos centros, pero la clandestinidad y el secreto sobre el uso es una de las características. El uso sostenido en el tiempo, porque si el lugar de detención era un lugar que se usaba solamente en algunos momentos, no constituiría exactamente esta categoría de centro de detención. Bueno, las instalaciones que fueron específicamente construidas, parte, por ejemplo, de la Exema, fue construida específicamente para la detención, sino también modificada o adaptada para alojar a estos prisioneros que en general se colocaban en estos lugares gran cantidad de personas por periodos prolongados. En algunos casos también se fueron adaptando esos edificios para que allí se produjeran los partos clandestinos. Otra de las características de los centros era la realización de los interrogatorios, es decir, si en el centro clandestino se realizaban los interrogatorios, justamente esta era una de las características, que por allí pasara también el grupo de tareas que se iba a encargar
de cumplir con esa misión terrible del interrogatorio. Y finalmente, la aplicación del destino final de los prisioneros. Si en el centro se producía todo esto, bueno, estamos frente justamente a un lugar de detención masivo donde se cometieron los crímenes, pero la característica entonces propiamente dicha es que se cumplieran todas estas partes, estas misiones que tenían, ¿no? Desde el secuestro, el lugar específico para que estuvieran, el interrogatorio y finalmente la decisión. Es importante que acá dice aplicación desde o en sus dependencias del destino final de los prisioneros. Sabemos que muchos de los centros clandestinos no cubrió el destino final, ¿sí? Fueron trasladados a otros lugares donde sí finalmente alguien dio la orden, pero tal vez desde ese centro clandestino sí pudo haber salido la orden del destino final. Por ejemplo, en los centros que están más relacionados con los lugares donde hubo mucha concentración de prisioneros, por ejemplo Vesubio, por su ubicación que está dentro de la matanza, Vesubio tuvo casi todas estas características. ¿Ven? Aparece la ESMA, la Perla, el Vesubio, como los lugares en donde se pueden dar todas estas características que definirían un lugar de detención propiamente dicho, ¿sí? Bueno, podemos seguir en la próxima. Bueno, ahora aquí lo que aparecen son los puntos de apoyo. Esta es otra consideración que hace también la CONADEP, que hizo en su momento la CONADEP y que hoy se sostiene desde el Estado. ¿Cuáles son los otros lugares de detención que se conocen como puntos de apoyo? Pero que en definitiva, a la hora de contarlos, son todos centros de detención. Hacen esa definición tal vez para darle más sentido a cómo funcionó el aparato represivo. Aquí en estos lugares, la categoría es que eran, por ejemplo, una comisaría tenía una parte legal donde podías ir a hacer la denuncia y te tomaban la denuncia sobre incluso un secuestro de algún familiar, y una parte ilegal, todo era ilegal, pero una parte ilegal que era secreta, que no se conocía el funcionamiento de esa dependencia. Entonces, esa idea de lo legal y lo semi-legal es lo que la convertiría en un punto de apoyo dentro del sistema represivo. También los hospitales, que no pueden ser considerados centros de detención, los hospitales públicos, por ejemplo, no podrían ser considerados centros de detención, porque en muchos casos llevaron a las víctimas a ser tratadas allí, pero no podemos decir que todo el hospital fue un centro clandestino, salvo, por ejemplo, el Hospital Posada, que sí tuvo en su interior un funcionamiento de centro clandestino, pero el hospital, como hospital, no podría ser considerado. Sin embargo, sí fue considerado por la CONADEP y por el Estado como un punto de apoyo. Y lo mismo, entonces, el gran porcentaje de los puntos de apoyo, teniendo en cuenta que básicamente las comisarías, las brigadas, las unidades regionales policiales son las que constituyen ese gran porcentaje, ese 66%, de dependencias prestadas por las policías provinciales. Es decir, que aquí la mancomunación entre el ejército, que es quien da las órdenes, y la policía, quien las hace cumplir y además presta todo un servicio de funcionamiento con sus instalaciones, es lo que está quedando claro a partir de estos esquemas. Bueno, podemos pasar al próximo. Acá lo que vamos a ver es la cantidad de lugares de reclusión identificados por provincia y por zona operativa, ¿sí? Y entonces vamos a ver que casi se cumple lo que habíamos dicho hace bastante, que en la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 230 centros clandestinos, ¿sí? Después vamos a ver cómo se reparten, pero 230. Y lo que podemos ver también es la magnitud de la represión en este territorio provincial, ¿sí? Podemos pensar que fue tal vez todo el país castigado por la dictadura, por la desaparición forzada, por los crímenes de masa, y por estos perpetradores que cometieron el genocidio, pero podemos también identificar que el territorio, claramente el territorio que sufrió estas consecuencias de manera más masiva ha sido la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ustedes ven allí las cantidades. Esas
esos colorcitos son los que habíamos identificado en el mapa, ¿no es cierto? Habíamos visto que el primer color, el color rosa, era del primer cuerpo de ejército, básicamente toda la zona sur y central de la provincia de Buenos Aires. El color más fuerte, el rosa más fuerte, es el del segundo cordón industrial, la zona de defensa 4, y el pálido verde, ese de 15 centros clandestinos, es toda la zona sur y de la provincia de la provincia sur y de Bahía Blanca, ¿no? Y bueno, después también podemos ver cómo, por ejemplo, increíblemente en Tierra del Fuego funcionó también un centro de detención clandestina, ¿no? Como ningún lugar dejó de tener esta masiva manera de secuestrar personas y llevarlas a lugares donde no se supiera más sobre su destino. Bueno. Ahí falta Rosario, Claudia. ¿No está Rosario? Pero está Santa Fe. Pero... Eso, parece. A Santa Fe. Muy bien. Muy bien. Pero lo que pasa es que Santa Fe, Rosario, claro, siempre estuvo cerca y es una provincia que queremos mucho. Sí. No, y además, bueno, miren cómo no, la represión también, el 52% en Santa Fe, una represión muy fuerte, del mismo modo que Capital Federal, el 57%. El 57% de los centros clandestinos nominal, claro. Sí, nominal, no es nominal, claro, Tucumán tenía muchos también, imagino, por el operativo Independencia. Claro, el 61%, ahí está. No, por ciento no, si lo pensás proporcional a la población, la provincia de Buenos Aires tiene el 50% y más o menos la población entre cada... Claro. Tienes razón, sí. Deberíamos hacer alguna cosa de proporcional a la población, porque Tucumán proporciona a la población tiene un montón. Un centro clandestino cada tanto habitantes. O sea, claro. Si sacáramos la tasa. Claro, sí, es verdad. Pero bueno, probablemente Tucumán tenga también alguna concentración de algún otro lugar de la zona, no solamente Ciudad. Sí, Santiago del Estero probablemente, porque está Santiago del Estero. No, sí, está, mira, usted viendo, 14 centros clandestinos. Bueno. Es probable que sí, que haya que dividirlo por la cantidad de habitantes. Pero bueno, es significativo también, ¿sí? De cómo funcionó el aparato represivo durante la dictadura. Y bueno, finalmente tenemos esta otra, la siguiente, si podemos pasar a la siguiente, que también habla más o menos de lo mismo. Acá lo hace por zona represiva, ¿no es cierto? Dijimos que la zona de defensa 1, el primer cuerpo de ejército, donde se van a acumular ahora sí los porcentajes, el 31% de los centros clandestinos y de los puntos de apoyo que en su conjunto dan el 31% en la provincia de Buenos Aires, básicamente. Bueno, ahí estamos. Bueno, hasta acá entonces nosotros lo que hicimos fue describir, pero podemos seguir ahora concretamente contando qué pasó. Ahora sí nos trasladamos, si quieren, a la provincia específicamente y entonces sí contamos lo que hicimos. Si les parece que estamos demorados en el tiempo, me avisan. Hacen un poquito más de media hora. Bueno, estamos bien. Entonces, y si quieren hacer alguna pregunta, lo dejamos, pueden hacer ahora o esperamos a... No sé, ¿quieren avanzamos? Hasta acá, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Así más informativa. ¿Está bien? Bueno, podemos avanzar. Entonces, ahora sí, estrictamente estamos en la provincia de Buenos Aires. Esto es parte del trabajo que hicimos desde la Comisión Provincial por la Memoria, que fue una introducción para la presentación en el circuito CAMS, un juicio que se llevó adelante acá en La Plata y que, bueno, contó con nuestro trabajo. En la provincia, entonces, dijimos, existieron 230 centros de detención, la mayoría estuvieron ubicados en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. Y funcionaron en dependencias policiales. Y acá vemos como la policía nuevamente aparece como el centro de la coordinación territorial en los distintos lugares de la provincia, pero básicamente con sus instrumentos, como las comisarías, instituciones, subcomisarías, destacamentos, puestos, hasta los puestos camineros, ¿sí? El puesto vasco, por ejemplo, o un puesto que se llama puesto de Arana. El puesto era como lo más pequeño institucionalmente que tenía la policía, ¿no es cierto? Como dependencia, digamos, la de menor jerarquía, y sin embargo estuvo afectada a la detención y el secuestro de personas. Increíblemente. Bueno, ahí está. Ese es uno de los cuadros y de los que
queríamos mostrar. Y ahora, bueno, nuevamente la provincia de Buenos Aires, ahí aparece contando con los centros clandestinos que existieron en todo el territorio, ¿sí? Y como dijimos, el área militar que abarcó la ciudad de La Plata y la zona sur fue el área militar 113. La estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires se tuvo que modificar, se modificó en el año 76, se cambió de ley y se adaptó a esta nueva disposición del ejército. Y además no solamente se adaptó, sino que quedó al mando de la policía de la provincia de Buenos Aires un representante del ejército, que fue Ramón Camps, el coronel Camps, ¿sí? No sabemos, y esta es la pregunta que nos hacemos, se hacen en los juicios, nos hacemos en los equipos de trabajo, no sabemos cuánto de militarización se cometió en el territorio de la provincia o cuánto se llevó Camps de la policía de la provincia. ¿Cuánto la policialización. Claro, la policialización de la represión. Eso, porque la policía de la provincia de Buenos Aires es una policía que estuvo estructurada durante mucho tiempo, conocía el territorio, sabía, desde siempre supo, desde su creación, cómo funcionaban los métodos represivos, y vamos a ver también que en esta provincia uno de los casos, el primer caso, tal vez en el año 62, que se conoce, es el de la desaparición de Felipe Vallese. Felipe Vallese fue torturado y quedó comprobado. Entonces, el uso de la tortura era un método muy aplicado en la provincia y se aplicó desde siempre, ya vemos, desde el 62, probablemente desde antes hay otros trabajos, pero sí se pudo comprobar en un caso judicial que fue el caso de Felipe Vallese. Se pudo comprobar que había sido torturado por Juan Fiorillo. Juan Fiorillo después va a aparecer mencionado durante estos años de dictadura, e incluso en el caso de Clara Nagui Mariani, su abuela Chicha lo denuncia como uno de los posibles perpetradores del asalto a la Casa de 30 y también uno de los posibles secuestradores de su nieto, por lo menos que haya participado activamente. Entonces, como vemos, la policía de la provincia de Buenos Aires se dedicó a utilizar métodos ancestrales para ellos, pero que adaptaron a las necesidades que el ejército le iba pidiendo, unas necesidades que estaban estructuradas también en modelos de la doctrina francesa, que había estado, la doctrina francesa se aplicó en Argelia y también en Indochina, eran unos métodos basados básicamente en la tortura y el exterminio, ¿no es cierto? Podemos pasar entonces a una más. Ahí tenemos estos centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es un mapa básicamente donde vuelve a aparecer con claridad donde estuvieron ubicados los centros. Hay otro, si querés podemos... que es el mapa de La Plata y Ensenada, ¿sí? Vemos como, por ejemplo, el Hospital Naval de Río Santiago, o la Comisaría Quinta, o el Regimiento 7. Aquí sí todas las fuerzas se despliegan para la persecución de los trabajadores y de los militantes políticos. Y, por ejemplo, pusimos allí una frase que habla con claridad de cómo funcionó la represión a través de la palabra de Camps, que dice que obtuvo 35.000 hombres que estaban bajo sus órdenes. Sabemos también que se adaptó desde el punto de vista presupuestario todo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para que la represión se llevara adelante en este territorio. Se consignaron partidas especiales, se consignaron partidas para la nafta, para los autos, se acondicionaron, como dijimos, los edificios, se contrató más personal. Es decir, que la represión también tuvo una parte burocrática y al mismo tiempo presupuestaria que estuvo sostenida por decisiones que evidentemente fueron no solamente decisiones militares, sino también decisiones políticas. 35.000 hombres, como dice Camps, estaban bajo su mando. Y todos los lugares de detención donde cuando él iba y participaba, o su policía participaba, eran los sitios que había predispuesto la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, podemos continuar si quieren. Ya casi estamos, podemos ir.
Bueno, esto que decíamos acá también, lo mismo. La metodología que se tuvo fue la de identificar primero los blancos a través de la inteligencia. Este lugar en el que estamos es muy importante porque acá, ya sabemos, saben seguramente, funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y justamente desde acá salían esas informaciones, esa inteligencia hecha previamente que determinaba dónde se encontraban las personas. Es decir, podían identificar a esos que llamaban blancos, que en definitiva eran las personas que iban a secuestrar y posteriormente exterminar. El secuestro se podría producir de día, en la casa, en la calle, en la fábrica. Esos eran básicamente los lugares en donde secuestraban las personas y generalmente la comisaría daba la orden de liberar la zona. Una vez que la zona se liberaba, el operativo comenzaba y se llevaba adelante. Las víctimas eran capturadas y trasladadas inmediatamente. En parte podían empezar a sufrir las torturas en el momento de su traslado, ¿sí? Ni siquiera esperaban a llegar al centro de detención clandestino. En el momento del traslado ya podían ser golpeadas y eran siempre trasladadas en un auto o en un camión. En general, estos eran los mecanismos, ¿no? Y los autos no tenían patentes que pudieran ser identificadas, ¿sí? Eran autos sin patente, pero que eran autos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se habían comprado con ese presupuesto asignado para tal fin, ¿sí? Las viviendas en general de las víctimas eran saqueadas. No importaba si la vivienda era muy humilde o era una vivienda de clase media, eran saqueadas y los robos que practicaba la Policía de la Provincia de Buenos Aires se repartían después entre todos los miembros. Por eso muchos quisieron ser parte de ese grupo de tareas, de esos grupos que salían justamente a torturar. No todo el personal de la Policía de la Provincia fue parte del sistema, pero bueno, casi todos. Bueno. Y bueno, este es el otro centro clandestino, que es el centro clandestino Pozo de Banfield, y en este centro también, obviamente, este fue un centro de exterminio, porque pasaron miles y miles de víctimas. En este momento también se están juzgando estos crímenes en la ciudad de La Plata. Hay un juicio muy importante que se llama Juicio a las Brigadas. Bueno, esta era una de las brigadas de la policía, donde se centralizaba mayoritariamente a las víctimas que habían sido secuestradas en la zona sur, y allí hubo muchas mujeres, hubo una maternidad clandestina, como ustedes saben, y también parte del Plan Cóndor que pasó por allí, ¿sí? Bueno, mientras todo esto estaba pasando, todo lo malo pasaba, todo lo terrible, los crímenes masivos sucedían, estos lugares de exterminio estaban siendo regulados por estas fuerzas armadas y de seguridad. Mientras tanto también ocurrían muchísimas otras cosas en las calles y en las plazas, ¿sí? Los movimientos de derechos humanos, sobre todo de madres y de abuelas, en ese momento salieron solas en su más amplia soledad a dar las denuncias, a hacer que estas situaciones se conocieran a todos los niveles, a nivel nacional y a nivel internacional, y bueno, finalmente tuvieron repercusión, y finalmente la dictadura, no solamente por ella, sino también por el movimiento obrero y por la guerra de Malvinas, que son las otras de las dos grandes causas por lo que la dictadura cae, ¿no es cierto? Entonces, una vez que la dictadura cae, bueno, va a haber que empezar a juzgar estos crímenes masivos, y justamente lo primero que se hace, inmediatamente cuando la dictadura se termina, la idea de ellos es la de autodefensa y la de poder decir que estos crímenes quedarán prescritos, ¿sí? La de autoamnistiarse. La dictadura, antes de irse, saca un decreto muy importante que lo firma Brignone, que es el último dictador, y que dice que, bueno, nada, no va a haber ningún archivo, no va a haber ningún registro, nada de lo que hizo la dictadura va a quedar en pie, y que en definitiva estos crímenes quedarán impunes. Frente a eso, obviamente, los movimientos de derechos humanos y la política también, como no, la política, la generación del 80, que salió masivamente a las calles para terminar con la dictadura, pudo hacer que hubiera un juicio en la Argentina, que fue el primer juicio. Inmediatamente que sube a Alfonsín, y con esto termino, porque
a Roberto. Inmediatamente que sube Alfonsín, y vamos a terminar con esto que han sido juzgados, en los meses siguientes, en el 85, se comienza a hacer un juicio. El primer juicio que se hace, que se le decía el juicio a la Junta, pero antes de hacer el juicio a la Junta, que hizo la Cámara Federal el país, ese juicio fue un juicio militar. Cuando comenzó fue un juicio militar. El juicio, los militares se querían juzgar a sí mismos y bueno, había comenzado ese juicio que la Cámara iba a regular un poco, pero bueno, finalmente ni siquiera esa junta militar pudo ser juzgada y sentenciada porque no querían dictarse sentencia. Entonces ahí Alfonsín resolvió que la Cámara Federal pudiera hacer este juicio. Eso mañana van a profundizar en eso. Por eso acá terminamos, y bueno, nada, esto, un plan sistemático, pero hubo mucha resistencia y hubo mucha lucha para cambiar este destino tan terrible, estos crímenes masivos, y bueno, fueron protagonistas los organismos, las madres, las abuelas, y también, bueno, toda la sociedad que luchó incansablemente para que la impunidad no llegara a consolidarse, porque podría haberse consolidado la impunidad en la Argentina, sin embargo, el camino fue la lucha y siempre la denuncia y el seguir para adelante. Bueno, eso nada más. Bueno, la idea es hacer un poco una... La idea es un poco caracterizar la violencia estatal en el presente, ¿no? ¿Qué pasa hoy? La idea era... No sé lo que hizo Manuel hoy, a ver si... Un poco. La idea es caracterizar un poco las cuestiones de violencia estatal del presente, ¿no? Si pensar un poco qué pasa hoy con esa violencia del Estado y qué claves podemos encontrar o qué podemos pensar en función de lo que Claudia estuvo conversando, digamos, ¿no? Para eso es necesario caracterizar, digamos, un poco esta democracia. Y, ¿no? Claudia se había metido un poco en esto de qué pasa cuando vuelve la democracia en Argentina y cuál era la expectativa que tenía la sociedad argentina de que esas violaciones de derechos humanos que habían acontecido durante la dictadura no se volvieran a repetir, ¿no? Parecía que la democracia iba a ser un sistema sagrado en el sentido de que iba por sí sola a impedir que ocurrieran esas atrocidades, esas aberraciones que habían pasado durante la dictadura. Esto no pasó. Lamentablemente, digo, si bien, porque siempre la discusión, la disputa entre la justicia y la impunidad estuvieron presentes en la Argentina durante todo el transcurso de nuestra democracia, digamos, ¿no? En aquel momento, la disputa política era el gobierno radical que planteaba la necesidad de la justicia, el juicio y castigo a los culpables, y el partido justicialista que planteaba avalar la ley de autoamnistía del gobierno militar, es decir, planteaba la impunidad. Entonces era una tensión muy fuerte siempre. Después, en los sucesivos gobiernos, digamos, se fue imponiendo, digamos, sobre la política de justicia que se implementa al regresar a la democracia, la política de impunidad, digamos. Entonces, esto ha sido siempre una tensión entre las políticas de justicia y las políticas de impunidad. Y, bueno, lo que nos fue demostrando la experiencia es que no alcanzaba con la legalidad, digamos, ¿no? Porque lo que hace el gobierno de Alfonsín, no bien regresa a la democracia, es decir, bueno, Argentina ratifica todos los pactos internacionales de derechos humanos vigentes en aquel momento, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, la Convención Americana, ¿no? Que establecía la jurisdicción de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adopta la Convención contra la Tortura incluso para ser parte de nuestro ordenamiento legal interno. A partir del regreso a la democracia, el delito de tortura pasa a tener una pena gravísima en el Código Penal de 8 a 25 años. Entonces dice, bueno, es tan importante, es tan grave, y así lo consideramos, los legisladores de aquel momento, que la tortura va a tener la misma pena que el homicidio. Por eso pasan a tener la tortura, junto con el homicidio, una pena de 8 a 25 años en nuestro Código Penal. De esa manera se le demostraba a la sociedad la trascendencia que tenía para el nuevo orden, la cuestión de la tortura. Claro, la vicisitud de los juicios, que mañana van a profundizar un poco, lo que fue pasando, digamos,
lo complejo de ese proceso en función de la presión de la corporación militar y política y los grandes intereses económicos que también se beneficiaron con la dictadura y que por lo tanto nunca apoyaron el proceso de justicia, fue generando, digamos, una tensión que de alguna manera captó la atención de los organismos de derechos humanos en los primeros 30 años de democracia. Digamos, ¿no? En los primeros 30 años de democracia los organismos de derechos humanos estuvieron batallando y peleando por el proceso de memoria, verdad y justicia. No había mucho margen para otras cosas, pese a que la democracia, que era pensada como un sistema que iba a terminar con las violaciones de derechos humanos, a 15 días de asumir Alfonsín, tenemos el primer caso de desaparición forzada ahí en Rosario, el primer desaparecido de la democracia. No, en Rosario también es protagonista en todas esas cosas. Pero lo que quiero decir es que, bueno, obviamente no tuvo la sistematicidad ni el impacto de la dictadura, pero es cierto que la práctica de la desaparición forzada fue una práctica sostenida en el tiempo. El libro de Adriana Meyer, que es una buena recopilación de esos casos, cuenta más de 200 casos, pero bueno, es decir, no hay información estatal rigurosa sobre esto, así que no sabemos cuántos desaparecidos hay. Ahora, lo que sí pudimos observar es que la tortura nunca se terminó de erradicar. La tortura siguió siendo una práctica, ya no excepcional, no era una práctica excepcional de la democracia, sino una práctica que el tiempo nos fue mostrando que era una práctica sostenida en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas de seguridad en el control de los lugares de detención. La tortura como una práctica sistemática. Ya no como algo que era de la dictadura y que había que erradicar, sino como algo muy del presente, como algo que es parte, digamos, de... Y ahora vamos a hablar un poco del gobierno de las poblaciones más pobres, que son sobre las que se dirige la potencia del sistema penal. Porque la dictadura lo que trae, digamos, inaugura las políticas neoliberales en nuestro país, digamos, ¿no? La devastación del empresariado nacional, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que significó la dictadura, el robo, mañana lo van a ver un poco más, no nos vamos a meter en eso. Pero esas políticas neoliberales que la dictadura trae, ¿no? En germen, y que después se van a profundizar y agravar con el gobierno de Menem. Menem es la segunda gran ola de las políticas neoliberales en la Argentina, que devasta todo el Estado, ¿no? Las empresas públicas muy fuertes y que habían sido además símbolo del primer gobierno peronista. Eso es desmantelado por el menemismo, ¿no? Se privatizan, se regalan las empresas públicas, se cierran ramales ferroviarios. Bueno, hay una consolidación en esas políticas del menemismo de una desigualdad tremenda, digamos, ¿no? Crecen a números exponenciales la desocupación, crece la exclusión, ¿no es cierto? Se achica el Estado, por lo tanto, las políticas de bienestar se achican también, del Estado de bienestar se achican. Y lo que pasa después del menemismo y después del gobierno de la Rúa, que continúa las políticas de Menem, es, bueno, una profunda debacle social, digamos, ¿no? Esa profunda debacle social, que lo que hace es generar una pobreza extrema y que por supuesto genera una complejidad social como no habíamos visto hasta ese momento en Argentina, y esa complejidad social lleva justamente al recrudecimiento de la conflictividad, de la inseguridad criminal, el crecimiento del delito callejero, ¿no? Porque, bueno, empieza a cambiar de alguna manera en el país lo que había implicado cuál era la funcionalidad del sistema penal para los gobiernos. Y entonces ahí se empieza a pensar ya el Estado, entonces los gobiernos empiezan a pensar qué hacer frente a estas poblaciones excluidas, qué hacer frente a estas poblaciones que ya no entraban más dentro del sistema, que no tenían más lugar, y que las políticas que se iban a suceder no iban a lograr resolver. Entonces, el punto deja de ser pensar en cómo sumamos e incluimos a estas personas a la sociedad, para pasar a ser cómo controlamos, cómo gobernamos estas poblaciones que están excluidas del sistema y ya no van a volver a integrarse al sistema. Ya no va a poder ser posible que la distribución de la riqueza alcance a todos. Entonces, frente a dos procesos muy intensos de concentración de la riqueza, como fue la dictadura y fue el menemismo, el tema era qué hacíamos con todo eso que se habían caído del sistema. Bueno, la solución fue esa, digamos, ¿no? Fue generar un fortalecimiento de la política criminal justamente para gobernar y controlar estos sectores de la población. Esto fue muy claro, digamos, en la provincia de Buenos Aires. El abanderado de esas políticas fue el gobernador Rucauf, que asume en la provincia de Buenos Aires en 1999. Algunos nacieron incluso capaz que después de eso, pero Rucauf, bueno, gana las elecciones con una consigna de campaña que fue meta bala al delincuente.
la forma de resolver la conflictividad social que había en ese momento, me quedé sin micrófono. La forma de resolver esa conflictividad social fue esa. No pensar políticas de inclusión, que iguales, ¿no? Políticas sociales, sino pensar, meta bala al delincuente. Ese meter bala al delincuente fue un debate en nuestra sociedad muy importante, que después impactó, por supuesto, en la Argentina, porque enfrente de Rucauf, como candidata, iba Graciela Fernández Mejide, que antes era buena. Graciela Fernández Mejide, que había sido, que había padecido, digamos, obviamente la dictadura, y que también había sido parte de la CONADEP. Había sido parte de la CONADEP. Sí. Sintetizaba en ese momento Graciela Fernández Mejide, obviamente, un poco la lucha por los derechos humanos de una parte de la sociedad argentina, y ese fue el modelo en disputa, Graciela Fernández Mejide contra Rucauf. Rucauf, que lo que decía era, ningún derecho humano, meta bala al delincuente. Ese era el discurso de Rucauf. No había derechos humanos, lo que había que hacer era meter bala. Rucauf gana las elecciones. Gana las elecciones. Y lo que podemos decir de Rucauf es que fue un tipo muy coherente. Vieron que los políticos dicen, no, prometen una cosa en campaña y después hacen otra. Bueno, Rucauf no. Lo que prometió lo hizo, digamos, ¿no? Realmente hizo un enorme esfuerzo del gobierno provincial para justamente fortalecer el despliegue policial en el territorio y también meter en cana a mucha gente. Una digresión, perdón. Rucauf es uno de los que firma el decreto de aniquilamiento. De aniquilamiento. Muy bien. Sí, coherente. Coherente. Claro, coherente. Desde lejos. Ahí está. Bueno, ahí está la cosa. Bueno, cuando Rucauf asume en la provincia de Buenos Aires había 8.000 plazas penitenciarias y 12.000 personas detenidas, ¿no? Cuando se va al gobierno nacional como canciller de Dualde 2 años después, deja cerca de 22.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. Es decir, aplica realmente, efectivamente, ese discurso del control policial del territorio para combatir esa criminalidad vinculada con la pobreza y el encarcelamiento, el sobreencarcelamiento. Y ahí se consolida esa política de la mano dura, que es la que encarna Rucauf, y esa política, las políticas punitivistas que se llaman, que centran el accionar estatal en el fortalecimiento del sistema penal para resolver el problema de la desigualdad y de la pobreza. Es decir, para gobernar esas poblaciones a las que ya no vamos a poder incluir, y tenemos que lograr que estén tranquilas, que no jodan el orden social establecido, que no generen ninguna ruptura de ese orden social establecido. Para eso, el sistema se fue desplegando de una manera que llama la atención, digamos, por la continuidad que tuvo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Argentina. Si esa política criminal, de alguna manera, hoy podemos ver, que fue asumida por la clase política, sin importar el partido. Es decir, tanto los gobiernos claramente neoliberales, pues tuvimos un regreso a esas políticas neoliberales con el macrismo, como los gobiernos más denominados populares, digamos, que intentaron o proponían otras cosas, sostuvieron como políticas transversales estas políticas neoliberales de fortalecimiento del Estado penal en clave de gobierno de estas poblaciones. Eso no cambió. Es decir, ningún gobierno vino a plantear otra discusión, por eso en la provincia de Buenos Aires, pero pasa en el resto de las provincias, cuando uno lo escucha al ministro de Seguridad Berni hoy, y lo escucha al ministro de Seguridad Ritondo de Vidal, y lo escucha al ministro Granado de Seguridad de Scioli, o a Stornelli, que fue el ministro de Seguridad de Scioli, cuando escucha a todos los ministros de Seguridad, ve que dicen lo mismo. Ve que dicen lo mismo. Que la solución al problema complejo de la desigualdad pasa por el fortalecimiento del punitivismo. No hay otra. Pese a que los gobiernos populares plantean de alguna manera a veces políticas de inclusión un poco más desarrolladas que aquellos gobiernos neoliberales. Pero esto es una cuestión esa que todavía se estuvo discutiendo, porque también los gobiernos neoliberales aprendieron que hay determinadas cosas que se sostienen. Entonces todo lo que tiene que ver con los planes sociales, con esas cosas, tampoco el macrismo hizo un desastre en ese sentido, ¿no? Nos robó, hizo todo lo demás, que nos reventó, pero en algún sentido cierta conflictividad social la contuvo a través de esa parte asistencial que prácticamente no tocó, inclusive incrementó, porque se incrementaron los planes sociales en su gestión. Claro, a él no le importa mucho el trabajo y todo eso, sostener eso para que esté tranquilo, pero fortaleció fuertemente las fuerzas de seguridad, porque la única política pensada en clave de gobierno de estas poblaciones
es la saturación policial de los territorios. Se parte de la idea de que la solución es tener cada vez más policías llenando los territorios como forma de gobernar estas poblaciones o de lograr la seguridad. Seguridad criminal. Obviamente es un Estado que no habla de seguridad social, ¿no? Porque si uno quisiera sostener en el territorio la seguridad social, tendría que hacer otra cosa. Si uno quiere sostener la seguridad criminal, lo que hace es sostener el desarrollo de lo policial. Ahora, estas policías desplegadas en el territorio para controlar y gobernar estas poblaciones, por supuesto que tienen un despliegue selectivo, digamos, ¿no? Es decir, ese despliegue policial no es en todos los barrios igual. En los countries no es así, en los barrios de los centros de las ciudades tampoco tan así, pero en los barrios periféricos, populares, en las villas miserias, es donde se puede ver claramente un poco la funcionalidad de ese despliegue territorial de la policía en clave del gobierno territorial. Claro, la policía, que es una fuerza inteligente, no es ninguna fuerza bruta como algunos piensan, porque uno tiende a ver un policía ese que ve cotidianamente, los bestias, estos, los animales que son, bueno, no son ningunos bestias, ningunos animales, o sea, hay algunos que sí, pero hay otros que piensan mucho las cosas. Esa policía en el gobierno del territorio, en el gobierno territorial, que es muy funcional a la política, se fue entramando con los poderes locales. O sea, la policía no está sola en el territorio haciendo lo que quiere, sino que está claramente habilitada por los distintos gobiernos que dejan hacer. Este gobierno provincial incluso, que hoy tenemos, que teníamos mucha expectativa de que pudiera hacer otra cosa, no lo hizo. ¿No? Hoy la policía de Berlín sigue siendo la misma que la de Ritón, y peor todavía, porque cada vez son más. Porque como la convicción es que tiene que haber más policías para garantizar la seguridad, y más patrulleros, y más todo, y más todo, y más todo eso, armas y chalecos y qué sé yo, entonces tenemos hoy 100.000 policías, y con la promesa de campaña de contratar 20.000 más en estos 2 años, tenemos 100.000 policías desparramados en el territorio en esa clave de gobierno. 100.000 policías, piensen que todas las Fuerzas Armadas para defender la Argentina tienen cerca de 80.000. Tenemos 80.000, las 3 fuerzas para defender la Argentina, 100.000 policías desparramados en el territorio para proteger la cuestión de la seguridad. Ahora, ese despliegue territorial de la policía está entramado con la política local, porque bueno, en algún sentido también lo que necesita el político local en función de la urgencia de la elección y demás es que el territorio esté tranquilo, que no haya grandes quilombos, grandes líos, mantener el territorio tranquilo, y la política local, que tiene muchos problemas, un poco deja hacer, deja pasar, deja mirar, bueno, salvo que sea un caso muy escandaloso, si no la policía medio que hace lo que en el territorio, bueno, por cómo está configurado el ordenamiento legal, que la policía depende de la provincia, el municipio a veces está más ajeno a esas cuestiones, pero digo, hay una connivencia, digo, nadie se mete a cuestionar ese accionar policial. Claro, todos sabemos que la policía es estructuralmente corrupta. Si hay alguien acá que piense lo contrario, está bueno que lo charlemos, porque cualquiera puede contar alguna anécdota, algún caso de policía corrupto que conoce, que sabe, ¿no es cierto? Entonces, esa policía corrupta, desparramada en el territorio, con recursos, cada vez con más recursos, lo que termina haciendo es regular el delito en el territorio. Hoy quien controla el territorio en la provincia de Buenos Aires pasa distinto en Rosario, por ejemplo, donde se empieza a ver otra modalidad de ese gobierno territorial, que no es el gobierno policial solamente, pero en la provincia todavía el territorio está gobernado por la policía. La policía resuelve qué bandas operan, qué bandas actúan, deja actuar unas bandas, impide que actúen otras, ¿no es cierto? Esa regulación de lo que pasa ahí lo hace la policía. Una policía pensada solamente para el gobierno de las poblaciones más pobres y para controlar el delito menos complejo, el delito más fácil, digamos, ¿no? Con esto no quiero decir que no sea grave. Puede ser también grave, obviamente una entradera que matan a alguien es un delito grave y no queremos que pase. Pero digo, una policía pensada en clave de resolver esos delitos. Las redes complejas del delito, esa policía nunca la va a atrapar. Porque no está preparada, porque no tiene recursos tecnológicos, porque no hay una decisión política de que lo haga. Entonces, las grandes redes del narcotráfico, las grandes redes de piratería del asfalto, o inclusive del robo automotor, nunca terminan atrapadas por esta policía. Y cuando pasa que de casualidad enganchan a alguno, siempre aparece algún comisario siendo parte de la banda. Miren, si no, las noticias, lean las noticias. Siempre hay un comisario, un prefecto, un penitenciario vinculado con la banda.
Entonces, esa regulación territorial del delito no podría ser si no hubiera una cierta relación de dejar hacer de parte de la policía, de la parte de las fuerzas políticas, de los territorios, pero también, si no fuera parte, porque este control, este gobierno de las poblaciones más pobres, no lo podría hacer solamente la policía. No podría sola la policía, por eso también la policía necesita, y nosotros hablamos justamente, de la cadena punitiva, ¿no? La cadena punitiva pensada como eslabones que se van a juntar, que se van a entrelazar para lograr ese gobierno de las poblaciones más pobres. La policía es ese primer eslabón de la cadena punitiva. El segundo eslabón de la cadena punitiva lo va a constituir la justicia, un poder judicial que va a estar justamente muy entramado con la policía para consolidar ese accionar policial. Ustedes saben que el Poder Judicial lo que tiene que hacer es controlar la legalidad de los actos de los funcionarios públicos, entre otras cosas, ¿no? Que tiene que hacer. Pero quien tendría que controlar a la policía en el territorio es el Poder Judicial. Ahora ese Poder Judicial lo único que hace es convalidar automáticamente lo que la policía hace. Automáticamente. Ustedes saben, habrán estudiado todo en la instrucción cívica, aunque ahora es más nuevo, ¿no? Eso en mi época se llama instrucción cívica. Me parece que da cuenta de mi edad. No sé cómo se llaman ahora, eso, ciudadana. Construcción de ciudadanía. Pero bueno, ustedes saben también que hay principios constitucionales para esto de que a uno lo puedan meter preso, no. Entonces, teóricamente solo te pueden meter preso si hay una orden de un juez competente previa a tu detención, que bueno, en función de que investigaron y que sos responsable de un delito, te pueden meter en cana. Si no hay una orden de un juez competente, no te pueden meter en cana, porque claro, si no sería la arbitrariedad total del poder policial. Bueno, de cada 10 personas que llegan a ante un fiscal en la provincia de Buenos Aires para que le tomen una declaración indagatoria por un presunto delito que cometió, 9 de cada 10 son detenidos por la policía sin orden judicial. 9 de cada 10 son detenidos sin orden judicial, previa. ¿Qué hace el fiscal? Máquina de hacer chorizo, convalida. Claro, la policía utiliza lo que se llama la flagrancia, que cuando alguien está cometiendo un delito, puede venir el policía y detenerte. Claro, si está con el revólver apuntándole al kiosquero, puede venir el policía y decirte, no, está cometiendo un delito, te llevo preso. El problema es que la idea de la flagrancia es una idea amplia, muy amplia. Entonces implica que el kiosquero dice que lo asaltó uno porque tenía una campera roja y a 20 cuadras encontraron uno con una campera roja y lo meten en cana, ¿no? Por flagrancia. O era morocho y tenía gorrita, y a 15 cuadras un morocho con gorrita y la cana lo detiene. La policía, la justicia lo que va a hacer es convalidar automáticamente eso. Y entonces, bueno, ahí hablamos del segundo eslabón de la cadena punitiva. Un poder judicial que no va a investigar nunca la violencia de la policía en el territorio, que además es una violencia, porque ese despliegue policial en el territorio utiliza la tortura como una práctica sistemática. Es decir, la policía en el territorio tortura todos los días, todo el tiempo. Qué exagerado, me dicen ustedes. Bueno, no exagero nada. Ese despliegue policial es violento y utiliza la tortura como una herramienta constante, permanente. Después, el tercer eslabón de la cadena punitiva lo va a constituir los servicios penitenciarios, digamos, ¿no? Servicios penitenciarios que a las poblaciones que efectivamente llegan al sistema penitenciario las va a gobernar también a través de la tortura, que es una práctica sistemática. Sistemática por extendida en todos los lugares de detención, no hay lugar de no tortura, y sistemática por sostenida en el tiempo, también pasa todos los días. Claro, con distintas modalidades, con distintas intensidades, y esto es una discusión que consideramos tortura y que no, digamos, ¿no? Pero la tortura, cuando uno la comprende como aquellos padecimientos de las personas, digamos, vinculadas con su dignidad, ¿no es cierto?, con un montón de otros elementos, y no la tortura como el golpe que marca, ¿no? Sino también otro montón de vulneraciones de derechos que aparecen en el encierro. El aislamiento, el hambre, bueno, las cuestiones vinculadas con la afectación de los vínculos familiares, bueno, un montón de situaciones de tortura y maltrato que hemos conceptualizado ya desde la Comisión hace mucho tiempo. Entonces, esa cadena punitiva integrada por la policía, la justicia, el servicio penitenciario, es lo que logra ese control de las poblaciones más pobres. Claro que no tanto los pobres presos, digamos, no tanto dentro de la cárcel, pues justamente, y por eso es selectivo, y por eso van midiendo estas cuestiones, pero para que se den una idea, y esto pasa en todas las provincias. En la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense aprende por año 400.000 personas. O sea, todos los años
400.000 personas van a ser detenidas por la policía de Morada y llevadas a la comisaría. De esas 400.000, solo un 4%, 4 o 5%, o sea, 20.000, quizás más o menos, poco menos, 17.000. Solo 17.000 van a ingresar luego en el servicio penitenciario con la imputación de un delito. Es decir, que en esa función que dicen que tiene la policía de prevenir la seguridad o luchar contra la inseguridad, de las 400.000 que detuvo, solo 17.000 fueron personas que teóricamente estaban cometiendo un delito. El resto no. El resto no es gente que detiene porque comete el delito, sino gente que detiene en clave de gobierno del territorio. Son los pibes pobres, chorro, morocho, que de la periferia quieren llegar hasta el centro, entonces los paran para que no lleguen al centro, y entonces los detienen por averiguación de identidad, y los detienen por código contravencional, no por delito. Y le arman causas, porque la otra herramienta formidable que tiene la policía es el armado de causas. En esa regulación del delito en el territorio, cuando una banda no quiere operar con la policía, le armaron la causa para sacarse encima esa banda, ¿no? O para también justificar delitos, porque la policía tiene que demostrar eficiencia en la resolución de los delitos. Entonces tiene 20 robos en el barrio, agarraron a uno que ya tiene antecedentes que robó, pum, le encajaron los 20 robos y ya está, resolvieron el problema de la inseguridad en el barrio, porque de 20 delitos están todos resueltos. Así opera la policía, digamos, con una fiscalía que no va a mirar eso, ni va a controlar. No va a mirar en detalle la causa para ver si es una causa armada, qué elementos hay, no va, automáticamente lo meten en cana. Porque el problema es otro. Hay otro principio constitucional, que es que una persona solo puede estar detenida cuando lo condenaron por el delito. Bueno, está bien, no te condenaron, qué sé yo, bueno, vas preso. Ahora, el 54% de las personas detenidas en la provincia, en otras provincias es igual, en algunas un poco menos, en el sistema federal es incluso más elevado. El 54% son presos preventivos, en prisión preventiva, o sea, gente que es inocente. Todavía no se pudo demostrar la responsabilidad de los hechos que se disputan. Esa prisión preventiva va a durar promedio hoy más o menos 2 años hasta que la persona llegue a juicio. 2 años hasta que llegue al juicio y ahí se diga si es culpable o inocente. Claro, inventaron otra cosa formidable ahora que es el juicio abreviado. Ahora no, hace 2 años, pero que funciona ahora, que es el juicio abreviado. El juicio abreviado que es una extorsión judicial donde el fiscal le dice al detenido, mirá, si querés irte, firmame acá, que bueno, hacete cargo de esto, y en vez de, si el delito va de 8 a 15, te damos 8, y si vas a juicio te voy a pedir 15. Entonces firmame por 8 porque... Y el defensor, que por supuesto la defensa pública, el 98% de las personas detenidas tienen defensa pública, el defensor que trabaja poco, trabaja mal en general, le va a decir, firma, abreviado, además no quiere laburar, no quiere ir a juicio, no quiere pelearse con el juez, porque si no, no hace carrera, ¿no? Entonces, todo ese entramado de... Entonces, bueno, termina la persona firmando el juicio abreviado. De cada 10 sentencias en la provincia, 8 sentencias y media, son 83-85% son juicios abreviados. Así trabaja la justicia, se está acabando el juicio oral. Si ven alguno pronto, vayan a verlo, porque dentro de unos años, solo en la televisión van a ver un juicio oral. También, principio constitucional. La serie yankee, decir. Mirar series yankees, mirar esas cosas, porque ya después no van a poder ver, digamos. Porque no hay más audiencia, porque cada vez quieren laburar menos. Además. Claro, de los que llegan a juicio oral, 1 de cada 4 termina absuelto, para que vean cómo funciona la cosa. El 25% va a ser absuelto, porque fue una causa armada, porque estuvo mal instruida, por todos los problemas que tiene la justicia. Imagínense, es muy alto el índice de error, digamos. En 1 de cada 4 se equivocan. Bueno, entonces, esta policía que está puesta en el territorio para controlar, que detiene a mansalva a los pibes pobres en general, porque es una persecución selectiva, esto que les decía, 400.000 detenciones, de las cuales apenas 17.000 van a ingresar con un delito en la cárcel, para que vean la magnitud de la maquinaria, ¿no? Es decir, de ese control territorial. ¿Qué pasa con eso, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esa violencia constante, cotidiana de la policía, en ese despliegue territorial? Bueno, ¿qué pasa? Que tampoco la justicia va a investigar esos delitos. Delito de tortura, la justicia no los investiga. Tiene que ser muy excepcional, muy grave. Pero miren, de entrada el fiscal, ¿qué hace frente al delito? El año pasado en la provincia de Buenos Aires se denunciaron 6.000 causas, más o menos.
de violencia institucional, violencia policial y penitenciaria. De las 6.000 causas, apenas 7 de 6.000, 7 fueron caratuladas como tortura. Y ustedes me dicen, bueno, y las otras severidades, vejaciones, apremios ilegales, y a uno les suena bien, bueno, severidad, apremios ilegales, qué sé yo, es un delito cometido por la policía. Sí, el tema es que la severidad y apremios son delitos que tienen penas de hasta 6 años. Mientras que la tortura, ¿se acuerdan? Dijimos que iba de 8 a 25. Entonces, si el fiscal le imputa el delito de tortura, ese policía no lo puede escarcelar, porque solo se escarcela a aquellos que cometieron delitos menores a 6 años. Entonces lo caratulan a premios ilegales de vacaciones, y si de casualidad enganchan a algún policía, lo escarcelan. No permanece detenido, digamos, ¿no? Ese es el principio general. Bueno, caso de la Comisaría Primera de Pergamino, abandono seguido de muerte, altas condenas, y le dieron los arrestos domiciliarios a los policías, cosa que en general no hacen con los presos comunes, no gozan de arrestos domiciliarios. Bueno, la policía de Pergamino, varios de ellos, no todos, pero varios de ellos están hoy gozando del arresto domiciliario. No sé por qué, porque el delito que cometieron fue mucho más grave que el delito de los pibes que murieron en la comisaría. Los delitos de los policías fueron más graves, penados más gravemente por el Código Penal, y muchos de ellos condenados con penas más altas incluso. Ahora, están en arresto domiciliario. Los pibes estaban hacinados en una comisaría y por eso murieron. Además por la responsabilidad policial en eso. Pero bueno, es un poco cómo funciona el sistema, ¿no? Y también cómo esas políticas, la política criminal, como una de las expresiones de las políticas neoliberales, van logrando transversalmente colarse en todos los gobiernos. Y sostenido por decisiones políticas. Digo, este año la provincia de Buenos Aires le dio el 250% del presupuesto, le aumentó un 250% del presupuesto a seguridad. Y le aumentó un 30% a niñez, salud, etc. La salud un poco más por la pandemia, pero niñez, bueno, el resto de la provincia, un 30%, ¿no? En el cálculo presupuestario, ahora todo eso ya se fue, ya es viejo, ¿no? Pero digo, es una decisión política darle el 250% a seguridad y un 30% a niñez, porque en el territorio ese lleno de vulnerabilidad, de pobreza y todo. Bueno, ¿cómo llega el Estado a ese territorio, a ese barrio, para trabajar la complejidad de la desigualdad? ¿Cómo llega ahí? Llega la mano amigable del Estado, llegan los servicios locales de niñez, llega la escuela, llega la policía, la mano no amigable del Estado. Entonces, igual le das un 250% a la policía y le das un 30% a los otros, ¿y qué te pasa? Que los servicios locales son pocos, cobran sueldos paupérrimos, contractualmente son monotributistas, ni siquiera empleados públicos. O sea, digo, hay una decisión política ahí, de cómo organizamos la asistencia, ¿no? La cuestión de la política más asistencial y cómo organizamos la política de seguridad. Esas son decisiones políticas que van consolidando esta política punitivista. Y eso es lo que termina pasando cuando vemos a los pibes que llegan, ¿no es cierto?, con este hostigamiento constante de la policía, con estas persecuciones, que después se van agravando y terminan en golpes, en detenciones. Como les decía, la policía es una fuerza inteligente que lo que ha hecho es entramarse también con el poder, pero entramarse también con el poder judicial. Por eso antes hablábamos siempre de la familia judicial. Aquí nombraban juez, el fiscal defensor, el hermano, el hijo del juez, ¿no es cierto? Ahora, además, la policía es parte de ese engranaje. Entonces tenemos hoy un juez de la Suprema Corte de la provincia que es un ex comisario de la bonaerense. Tenemos jueces de garantías, que fueron comisarios de la bonaerense. Jueces de cámara de apelaciones que fueron comisarios de la bonaerense. Tenemos 2 fiscales generales, que son los que diseñan la política criminal en un departamento judicial, el de Quilmes y el de Mar del Plata, que fueron comisarios de la bonaerense. El de Mar del Plata incluso peor todavía, porque fue agente de la bonaerense acá, en la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense durante la dictadura, y participó de procedimientos en la dictadura de secuestro y tortura, digamos, ¿no? Y hoy es el fiscal general de Mar del Plata, y no lo podemos echar de ninguna manera, no hay forma. No hay forma porque la política lo sostiene, digamos, ¿no? Entonces se le pide juicio político y siempre se cae, hay excusa, y etcétera, etcétera. Pero además también, el otro día hicimos un conteo rápido, 6 o 7 fiscales, mujeres casadas con comisarios de la bonaerense.
Es decir, entonces, empieza a haber un entramado policial, judicial muy difícil de desarmar en estas causas que se van articulando para sostener esta política criminal, digamos, ¿no? Que además también lo que va haciendo es construir, vamos a ver ahora, construir sentido. Ah, sí, claro. Ah, sí. Más mía, 10 minutos me querés dejar. A Claudia le dejaste 45. Tenés preferencia por Claudia, claro. Empezaste. Bueno, es una estrategia para conseguir 5 minutos más. No, digo, pero también lo que va pasando es que se va construyendo sentido, ¿no es cierto? Los medios hegemónicos empresariales de comunicación van sosteniendo estas políticas, ¿no es cierto? Y reclaman más. Digo, prendan un canal de televisión y van a ver de 24 horas a 22 son hechos, el mismo hecho, muchas veces fue, pero ya no sabe bien si es el mismo, si es otro, parecen un montón de inseguridad, digamos, ¿no? El kiosquero que lo asaltaron, del otro. Una camarita. Las cámaras, una cosa, una perdición hacer las cámaras. Pero vamos a ver ahora un corto, que es el sistema de la crueldad, 5 minutos, y donde todo lo que les conté tratamos de sintetizarlo. Los datos, algunos están un poquito desactualizados, porque toda esta política lo que generó en el caso de la provincia de Buenos Aires es que hoy tengamos cerca de 60.000 personas detenidas, que es una locura. Hay 25.000 plazas penitenciarias, que no son plazas construidas con una perspectiva de derechos humanos, y hay, en el caso del servicio penitenciario bonaerense, en 25.000 plazas hay 54.000 personas detenidas. Y en las comisarías, que está prohibido alojar personas, y hay 1.300 camastros, hay 4.400 personas detenidas. Es decir, tenemos índice de sobrepoblación del 120% del sistema carcelario y un 270% de sobrepoblación en comisarías, ¿no? Las comisarías, si las han visto, son cuevas inhumanas donde realmente no se puede estar. Entonces tenemos un problema estructural, digamos, que lo que va haciendo, digamos, el sostenimiento de la política es agravarlo cada vez más. Estamos creciendo un 10% anual la población encarcelada, digamos, ¿no? Entonces no tiene límite, no tiene cada vez más hacinamiento, cada vez más sobrepoblación. No se cumple ya con el paradigma de la resocialización. O sea, ¿cómo justifica nuestro ordenamiento jurídico que una persona vaya en cana? ¿Para qué? Bueno, para que aprenda del error que cometió, estudie, trabaje, se porte bien y tenga un mejor regreso a la sociedad. Y cuando vuelva a la sociedad, bueno, se pueda reinsertar. Ese es el sentido de nuestro sistema penal. Bueno, eso se perdió hace un tiempo por las distintas reformas legales, la última en 2017, que fue la reforma de la Ley Federal de Ejecución. Y yo te lo Yo tenía una duda. Conozco un caso en donde hubo abuso de autoridad de la policía por orden de un juez, de un fiscal, y cuando el fiscal cierra la causa pone que la policía actuó de oficio. ¿Eso qué significaría? ¿Que el fiscal se está lavando las manos? Claro, que la policía actuó porque vio el delito e intervino, que no fue por una orden de él, sino que actuó sola. Porque justo dijiste del fiscal, la policía que está en Estados Unidos, entonces me quedó Sí, ahí. eso es que actuó de oficio, que actuó la policía sin una orden judicial previa, digamos. Ajá. Eso. Como le decía, la Ley de Ejecución Penal Federal, que es la que regula esto, porque uno, bueno, ¿cómo se piensa el sistema de reinserción? La persona va presa, la condenan a 10 años, entonces en esos 10 años la persona tiene que estudiar, trabajar, esforzarse, portarse bien, no pelear, todas esas cosas. Entonces la van calificando, y en la medida que se porta mejor, lo que pasaba antes era que, bueno, si vos estudiás, trabajás y te portás bien, a la mitad de tu condena tenés posibilidad de pedir la libertad condicional, y entonces te vas cumpliendo la mitad de la condena. Después tenías otra figura, la transitoria, la libertad asistida, que significaban que te ibas antes de cumplir con los 10 años de condena. Todo eso a partir del 2017 fue arrasado, fue reformado. Entonces prácticamente ahora todas las personas que están detenidas se van a ir cumplidas. O sea, prácticamente, esto existe formalmente, pero para los delitos que hoy que cometen las personas que están presas, no existen estas figuras. Entonces, un poco la garantía de poder acceder ni a la escuela ni al trabajo. Exacto. En encierro, digamos, tampoco puedes cumplirlo. Porque además no hay garantía, porque tampoco se garantiza el acceso a la educación o al trabajo en contexto de encierro. Muy pocos son los que acceden efectivamente a la educación y casi ninguno al trabajo, y además el trabajo es trabajo esclavo, ¿no? Porque trabajan por un peculio. En la provincia hoy se está pagando 25 pesos por mes. Sí, es una risa. No le alcanza ni para el cigarrillo, ni para un cigarrillo. Es el peculio. Y ahí está, en el porcentaje que decías,
de lo que le pagan a la policía o al INS y demás, hay que agregarle el porcentaje de que ese policía sube al colectivo, no paga boleto, Claro. y el tipo que va a laburar al ingreso al territorio o algo, Tiene que pagar, claro. Sí. Ese es un porcentaje muy grande porque lo mismo pasa yendo a la panadería, a la pizzería, entonces No, una cosa a señalar, digamos, que Claudia planteaba, es cómo justamente estuvo muy claro siempre en Argentina, digamos, que la seguridad interior estaba en manos de las policías y la seguridad exterior en manos de las Fuerzas Armadas. Que eso empieza a desdibujarse a partir de lo que Claudia fue describiendo, previo al golpe, cómo se le van dando atribuciones a las Fuerzas Armadas en el control, ¿no?, de la seguridad interior, digamos, ¿no? No desplazando a las policías, sino superponiendo el accionar con las policías. Eso después, cuando vuelve la democracia, aparece la Ley de Seguridad Interior, que justamente establece claramente que las Fuerzas Armadas no pueden meterse en la seguridad interna y que la seguridad interna es patrimonio de las policías. Eso fue cambiando también. Los últimos gobiernos lo que hicieron fue habilitar que fuerzas federales empiecen a intervenir en la seguridad interior. Por eso la prefectura, la gendarmería, incluso la policía aeroportuaria están ahora interviniendo en la seguridad interior. Hoy, ahí decía 6.000 agentes, hoy hay cerca de 8.000 agentes federales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Santa Fe tiene muchos también, siempre la disputa porque no le mandaban gendarmes, no le mandaban... Tiene un montón también de agentes federales en el territorio santafesino, digamos, para luchar contra la inseguridad. Ya no la defensa de la nación, pues la gendarmería está para custodiar la frontera, ¿no?, la prefectura, la frontera marítima, la aeroportuaria, los aeropuertos, digamos, pero se lo empieza a usar también para la seguridad interior, para incrementar la cantidad de efectivos. En nuestro sistema, vos ves, si tenés más de la mitad en prisión preventiva, es que tal puerta giratoria no existe. Claro, como detienen 400.000 y apenas 17.000 tienen que haber visto, todo el resto sale. Todo el resto de las 400.000 que detienen, sí, tienen que dejar en libertad porque no están vinculados con él. Se va construyendo una idea de que bueno, que la gente entra y sale, ¿no es cierto? Porque bueno, también hay un prejuicio, una construcción del delincuente, de todos esos pibes pobres, morochos que andan en la calle, que la policía se lleva, digamos, pero en realidad no es cierto que sea un sistema permeable. De hecho, además vos pensás que hoy en día apenas debe estar en un 1 o 2%, estará 1.5%, la cantidad de detenidos que acceden a alguna morigeración. No hay exceso, o sea, todo lo que es transitoria, asistida, condicional, todo eso, hoy prácticamente nadie puede gozar, digamos, de esa salida, digamos, porque como socialmente se construye ese discurso también, entonces hay una presión de esa parte de la sociedad sobre los jueces, que si largan a los presos, enseguida le hacen juicio político y todo lo demás. Los jueces no están muy dispuestos a perder el sillón porque están muy cómodos en él y cobran mucha plata, entonces nadie da una morigeración, nadie, no. Muy poquita la gente que puede acceder. Ya te digo, debe estar en un 2%. Pero eso es también lo que instalan los medios de comunicación. Claro. Esto de decir, sí, porque entró y salió y que salen a decirlo la Canosa y todos los programas de eso, ¿no? Sí, porque entró y salió por la puerta de atrás. Sí, porque bueno, se va construyendo un sentido, digamos, que no tiene mucha rigurosidad. Cuando le preguntan, ¿dónde sacás los datos? ¿De qué datos tenés? Información, porque el tema de la inseguridad, ¿no? Pensemos que Argentina tiene una tasa de homicidio doloso de 5 homicidios dolosos cada 100.000 personas. Homicidio doloso es aquel cometido con intención de matar, digamos, ¿no? De esos 5 de cada 100.000, la mitad son homicidios dolosos cometidos en situaciones de, bueno, violencia familiar, problemas vecinales, digamos, ¿no?, que se pelea con el vecino y lo mata, digamos, ¿no? Entonces, solo un 2.5 de ese 5 son por asaltos, entraderas, ¿no?, más vinculados con la inseguridad criminal. Entonces, 5 de cada 100.000, y son porcentajes bajos. Estados Unidos tiene un porcentaje similar al de Argentina, 5 cada 100.000. Si uno mira los países centroamericanos, estamos hablando de índices de 60, 70, 100 cada 100.000, 120 cada 100.000 en algunos países de Centroamérica, digamos, ¿no? Bueno, en los países vecinos, Brasil tiene zonas de 50, 60 cada 100.000, Uruguay debe tener 10 cada 100.000. Les quiero decir, el porcentaje de homicidios dolosos en Argentina es bajo, y se construye sobre eso un gran problema. Tal vez no esté mal que la sociedad se sensibilice con una muerte, aunque sea el 1%, y entonces genere hacia la política una presión para considerar el tema. Ahora, el problema es que el abordaje que se está haciendo de la cuestión no es un abordaje que vaya a resolver el problema, digamos, ¿no?
Pide más mano dura, claro. Pero bueno, hay zonas incluso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, estamos en 1 cada 100.000, 2 cada 100.000. La zona sur de la capital le aporta 8 cada 100.000, entonces... Y acá, bueno, también obviamente en el conurbano tenemos zonas de 8 o 10 cada 100.000, digamos, pero el interior de la provincia o el interior del país tenemos zonas de 2 cada 100.000, 3 cada 100.000. El promedio general de Argentina te da 5 cada 100.000, o sea, es un promedio bajo. Y después se va construyendo el discurso del aumento del delito, el aumento de la inseguridad. Objetivamente eso no es así. O sea, en los últimos años el delito se viene sosteniendo. En la provincia de Buenos Aires la cantidad de investigaciones penales es más o menos el mismo, crece muy poquito. Crece un 1%, un 3%, depende del delito, alguno crece un poco más, un poco menos, pero la curva de prisionización crece mucho más. O sea, ¿no? A un crecimiento menor de la cantidad de delitos, sí crece más la cantidad de personas que el sistema detiene. Con lo cual hay una fuerte presión y cada vez más, digamos, para prisionizar y detener cada vez más. Como solución al problema, porque esa es la cuestión. Nosotros decimos, bueno, complejicemos el tema, analicemos, veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de inseguridad, y las otras inseguridades nunca se ponen con el mismo énfasis en discusión. ¿Qué noticia ven sobre la pobreza, sobre la desigualdad en los territorios, sobre el hambre, qué sé yo? En general no hay con el mismo énfasis, la misma cantidad de minutos en el aire, digamos, ¿no? Creo que es el desafío que tenemos, digamos, claro. Cómo problematizamos estas cosas, cómo las complejizamos, digamos, cómo empezamos a leer en clave también de perspectiva de derechos humanos y de esa relación también, digamos, por eso insistimos mucho con la necesidad de que los sitios puedan meterse con las cuestiones del presente, digamos, muy vinculados, porque estos procesos autoritarios, estos procesos de degradación, digamos, del respeto de los derechos humanos, van también generando condiciones de posibilidad para el avance de procesos autoritarios, de procesos ¿no? dictatoriales, digamos, no es que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Es decir, a menos respeto de derechos, a menos garantías, ¿no es cierto? Cuando se reforman todas las leyes, y ese es un problema que tenemos, porque la política cierra filas en eso, no hay distinción. Esta reforma a la ley de ejecución penal que provocó este desastre, que está provocando el crecimiento de la población encarcelada, se asocia. Las leyes Bloomberg son del gobierno de Kirchner, cuando se aprueban. Leyes Bloomberg llevaron a que el sistema llegue a condena, antes la pena máxima era 25 años, ahora llegamos a 50 años de condena. Una persona puede estar presa por las leyes Bloomberg, digamos, ¿no? Entonces, eso lo votó, en ese momento lo votaron todos, peronistas, radicales, ¿no? La reforma de la ley de ejecución penal, que descuajeringa todo el sistema, la propuso el macrismo, pero la votó todo el frente de todos también, excepto alguna honrosa excepción que no votó, algún diputado que no votó, la votaron todos. Entonces, hay unas coincidencias en esos núcleos, digamos, que lo que van haciendo es deteriorando el sistema legal también, ¿no? Porque tenemos un sistema legal muy protectorio, nosotros tenemos todos los pactos internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución, no sé, hay países que ni lo tienen. El nuestro es formidable. Ahora, entre eso y lo que pasa después en la práctica, tenemos un problema. Seguro. No, una cosita chiquita como tal vez como para unir este pasado tan sistemático del Estado reprimiendo y este presente, en donde hay unas continuidades que se me parecen mucho. Y pensaba en esto que vos decías sobre la disputa por la verdad, que en definitiva es eso que nosotros sabemos que sucede de otra forma, tenemos los datos, somos conscientes de que hay que disputar en otros sentidos, pero que es difícil disputar la verdad. Y creía, me hacía acordar un poco a lo que le había pasado al movimiento de derechos humanos, a las madres en particular, a los familiares y también, bueno, a todos el movimiento en general, que era esta disputa, porque cuando las situaciones se agravaron, lo que decían era, bueno, no existe la desaparición forzada, es un invento, están en el exterior, esto que ustedes dicen no pasó, no pasaron por estas situaciones, y hubo que luchar en la calle, hubo que luchar también formando, y esto que hacemos nosotros desde la COMI, hubo que dar todas las peleas y todas las batallas por eso que era lo que nosotros decimos en un núcleo muy duro, la verdad. Y tal vez ese es el camino, bueno, nosotros desde acá que lo estamos haciendo. El desafío es lograr que, bueno, que esta realidad tan contundente y tan terrible que es la de la exclusión, se vea y se vea. Yo creo que ese es, por lo menos me parece que es el desafío, y todas las herramientas que tengamos, la de los sitios, y todas las que propone la comisión, y todas las que proponemos desde el movimiento de derechos humanos,
sean tomadas para esto, para este camino, que será construir a largo plazo. Pero me parece que es eso, ¿no? Roberto recién decía los convenios, ¿no?, internacionales de la tortura. Claro. Pero cuando el juez tiene una causa ante la tortura no la ve, ¿no? Claro. Si dejarlos morir quemados, no es tortura. Claro. No, sí, claro. Claro, pues después está también, obviamente, son jueces de las clases altas de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Sectores medios altos, digamos. Entonces, hay toda una cuestión ideológica también de quiénes son esos funcionarios judiciales, la empatía, claro, la sensibilidad, digamos, ¿no? Eso sí, claro. complejo. Claro. Y bueno, y la política, cómo resuelve la designación de magistrados también. Digo, ahora, por ejemplo, han votado unos pliegos de jueces, están votando, que bueno, por Dios, lo que vamos a sufrir esas designaciones. Ahora lo votan todos. Uno de los que designaron ahora acá en el Tribunal Federal de La Plata, que es el tribunal que tiene las causas de lesa, es uno que es el secretario del juez Armela de Quilmes, un desastre el tipo, un mafiosón, digamos, estuvo metido en el armado de las causas de inteligencia del macrismo, qué sé yo. Bueno, le mandamos al Senado, intentamos que no lo propongan, lo propusieron, mandamos al Senado pliego de preguntas, que investiguen, pregúntenle por qué está mencionado en esas causas de inteligencia ilegal, y le preguntaron, de ningún partido, ¿no? O sea, bueno, esos son arreglos políticos, se ponen de acuerdo, designan otros 3 tuyos, tú 3 tuyos, y después padecemos todas las consecuencias de un poder judicial que... Bueno, hay Claro, que... sí, claro. sí. Ahora esos jueces no lo designó solo el macrismo, los propuso Macri, pero se votaron también los otros, claro. Sí, es un tema. Ahí Cristina me preguntaba por la cantidad de policías. Sí. Yo googleé, no es que lo sepa. Muy bien, Sandra. Cuentas, no es así que sepa. La ONU dice 2,8 cada 1000. Si, con esa proporción, la provincia de Buenos Aires debería tener 48.000. Bueno, y Sí, Berni quiere llevar a 120.000. Sí. Con estos 40.000 tenía que Roberto, digamos, ¿no? Con estos índices de Claro, homicidio, que los niveles, eso, en el mundo la Argentina está bien posicionada. Somos un país que tiene un bajo índice de homicidio, que es el índice que te mide los niveles de seguridad. Ese es un índice relativo, pero es el más fiable, digamos. Bueno, la cantidad de robos no se puede, un número más opaco. Pero el homicidio es un número que más o menos se puede rastrear en todas las sociedades, en todos los países. O sea, con ese índice, ¿no? Bueno, la ONU diría que con 48.000 nosotros en provincia de Buenos Aires estaríamos bien. Igual son números que... Tampoco sé de dónde salen, pero sí, bueno. pero sí, es eso más o menos que se calcula. Pero me había olvidado esa pregunta. No, pero el tema también es que también hay que mirar las otras políticas, porque también ese es un número en el marco de qué país, Claro. de qué realidad social, de qué contexto vos tenés, ¿no? Ese índice. Bueno, por eso también en sociedades más igualitarias hay menos delito. Digamos, ¿no? Si bien no hay que hacer una relación directa con ese solo elemento, pero es cierto que en sociedades más igualitarias tenés menos delito. Sí. O sea, en la Marquesa, todos los países nórdicos que son más igualitarios en la redistribución de la riqueza, tenés índice de delito bajísimo. En los países europeos que también tienen mejor distribución, tenés menos delito, digamos, ¿no? Bueno, por eso digo, esa cantidad de población, ahora esa relación policial, bueno, llevado a un país con mucha conflictividad social, un país que tal vez ni siquiera alcance, qué sé yo, pero es cierto que en esos índices construidos internacionalmente nosotros tenemos un exceso de policías. No se puede, Gisela, preguntar. Porque... haciendo ejercicio. Dale, Gisela, dale. Pensaba que hace muchos años, cuando René hizo la reforma, o intentó hacer la reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires, de lo que veníamos en la provincia de Buenos Aires, que era la maldita policía de la década 90, sí. Se supuestamente dejaron cesante a 9.000 policías que tenían vinculación con la dictadura militar. Sí. Y en realidad se supo después que quedaba un número muy grande dentro de la policía, que a veces 9.000 era un número muy íntimo, representativo en comparación de lo que quedaban en el servicio. ¿Cómo esos que quedaron, digamos, son los que preparan a las nuevas policías que se incorporan a la fuerza? No sé si no sé, pero sí. Pero también para ver en otras prácticas que se ven también en el sistema carcelario, que sigue siendo muy parecido al de la dictadura, o yo lo veo parecido, es el de la calecita. O sea, esto de que antes nos hablaba de circuito en circuito, de un CCD a otro, y hoy es cosa de que los que están en una cárcel y
por X motivos, sin avisar de la familia, sin nada, lo llevan a otro, bueno, eso en la dictadura se llamaba traslado, eso se llama calecito, entonces como para ir también viendo las actividades y las prácticas. Sí, ya no sé si ya una cuestión generacional, ya no quedan policías que hayan, o penitenciarios que se hayan formado en la dictadura, en general incluso te lo dicen, vos, los policías o los comisarios, los penitenciarios te dicen, no, yo estudié en la democracia, ¿no? Como si eso fuera una garantía, ¿no? Pero ya ellos se dan cuenta que eso es importante decirlo. Y yo persigo pobres, no montoneros de eso. Claro, tal cual. O sea, eso ellos detectan que hay algo de eso que no está bien y te lo dicen. Todo el tiempo te llama la atención que no, yo respeto los derechos humanos porque yo estudié en la democracia, digamos. Pero es cierto que son instituciones con regímenes militares. Las leyes que regulan el funcionamiento de ambas instituciones, policía y penitenciario, son leyes de la dictadura, digamos, ¿no? Con, bueno, esas leyes además tuvieron una fuerte connotación militarista, digamos, ¿no? Por eso son fuerzas militarizadas, digamos, ¿no? En otros países no son fuerzas militarizadas, sino que son servicios civiles, digamos, ¿no? Son instituciones civiles, no son penitenciarios los que cuidan, sino que son operadores que tienen una formación diferente, digamos, ¿no? Acá son, bueno, policías penitenciarios con formación militar, con régimen militar, digamos. Después, la tortura se ha ido reconfigurando también en función de porque bueno, este es el tema también, ¿no? Que no es el mismo patrón de la dictadura, digamos, sino que es otro patrón vinculado con la necesidad actual que tiene la fuerza, que es de controlar estos sectores de la población. No es la de perseguir militantes políticos, ¿no? Sino hoy cómo controlamos a los pobres, con lo cual tiene otros desarrollos y otras complejidades diferentes a las que tenía todo lo que hizo anteriormente. Claro. Lo que sí tiene la matriz policial, que es anterior a la dictadura, es el tema de la tortura, digamos, ¿no? La tortura no es algo que empieza con la dictadura en la policía bonaerense. De hecho, la picana creo que Lugones la inventa en federal. 1900. En 1930. La picana eléctrica es un invento argentino de la policía federal, digamos. Entonces, qué sé yo, lo de los traslados, eso, qué sé yo, bueno, ahora nosotros a partir de era un problema el traslado constante, yo se lo hice una vez porque llegó a la Corte Provincial, ahí un poco logramos que eso se mitigue un poco, sigue siendo un problema no con la dimensión que tenía, pero lo que tiene la fuerza es mucha creatividad para la tortura. Es decir, uno detecta una modalidad de tortura, la denuncia, le pone el ojo, y entonces dejan de utilizarla y pasan a otra. Eso es lo que tienen, digamos, ¿no? Que siempre es un sistema dinámico, que cambia, que todo el tiempo está generando nuevos padecimientos, nuevas formas del padecimiento. Pero ese gobierno sí es un gobierno que se sustenta en la violencia, siempre. Claro, la violencia. Siempre contamos un ejemplo que ya está un poquito desactualizado, pero alguna vigencia tiene. Estudiamos en algún momento cómo era el gobierno, digamos, de los lugares de detención, y en todas las cárceles la gestión era una gestión violenta, que utilizaba la tortura. Entonces había distintas formas de gobierno. Nosotros teníamos una cárcel en aquel momento, la de Olmos, que tenía 2.000 presos, y la de Alvear, que tenía 2.000 presos, eran cárceles similares, y tenías, por ejemplo, hay sistemas de gobierno penitenciario directo, donde el servicio penitenciario no delega esa violencia, la ejerce directamente. Entonces hay lugares, hay territorio dentro de la cárcel, donde el servicio se reserva esa potestad de la violencia, que son en general los buzones de castigo, de admisión. O sea, hay lugares donde el servicio es el que va y tortura, y pega, y todos saben que es así, ¿no? Y hay otros lugares donde el servicio penitenciario delega esa violencia. La delegan otros presos que se llaman limpieza, o tienen otro nombre, donde delega ese ejercicio de la violencia, y la violencia entonces la ejerce el preso contra el preso. Preso limpieza habilitado por el servicio penitenciario, que lo deja hacer, que le libera la zona, y que deja... Y hay otras formas de gobierno vinculadas ahora con lo evangélico, digamos, ¿no? Donde el servicio penitenciario delega a otros presos, que son los pastores evangelistas, el ejercicio de ese control del pabellón. Cuando hicimos aquel estudio, en aquel momento, en Olmos, por ejemplo, que tenía 2.000 presos, había para custodiar a los 2.000 presos por turno, más o menos 8, 9, 10 agentes. 10 para custodiar 2.000 por turno, ¿no? Con lo cual, obviamente, lo que pasaba era que el servicio delegaba completamente la gestión del pabellón en los propios detenidos, digamos, ¿no? En Alvear, en cambio, había, para custodiar los mismos 2.000, había aproximadamente 45 agentes. Con lo cual había poca delegación en los detenidos, porque ejercía directamente el control el propio servicio penitenciario. Vos tenías en Olmos la cárcel que menos denuncias de tortura tenía.
Claro, no haber penitenciarios, no había tortura. Uno podría decir que bien, había poca tortura. Ahora era la cárcel que más muertes tenía, homicidios entre presos, digamos. Tenía en aquel momento 15 homicidios entre presos. Alvear era la cárcel que más índice de tortura tenía, tenía muchos penitenciarios en la custodia constante, y era una de las que menos muertes registraba. Tenía un muerto por peleas entre presos. En una tenías, el estado regular. Claro, en una tenías casi ninguna muerte, mucha tortura, y en la otra tenía casi nada de tortura, pero mucha muerte, digamos, ¿no? Más allá de que, obviamente, en Olmos también esa omisión de intervenir es tortura y demás, ¿no? Para no meterme en eso. Y los pabellones evangelistas son pabellones donde van los que no pueden bancarse vivir en los pabellones de población. O sea, lo que son giles que le llaman a la cárcel, los débiles, los frágiles, los que están por delitos sexuales, van a los pabellones evangelistas. Donde ahí no hay violencia penitenciaria, porque el servicio penitenciario no se mete, o sea, negocia con los pastores que le pagan un canon mensual, a su vez el pastor le cobra el diezmo al detenido que está en el pabellón, y bueno, tiempo. Y en ese pabellón evangelista no hay violencia penitenciaria, no hay peleas entre presos, casi no hay muerte, porque el régimen es un régimen muy riguroso, ¿no es cierto? Pero hay un padecimiento psicológico tremendo. Voy a tener que cambiar el ejemplo, siempre cuento el mismo ejemplo y ya termino. Ya está, Bueno, son menos 20. Desde que me discutiste el tiempo pasaron 40 minutos, o sea, bien. Sí, pero hablamos todo acá ya. Claro. No, bueno, con el tema evangelista, digamos, por ejemplo, me acuerdo fuimos a un pabellón y había un preso que estaba arrodillado en una esquina sobre unas piedras que había, rezando. Vimos como 4 horas y el tipo seguía ahí arrodillado en la esquina rezando. No podía mirarnos, estaba mirando la pared. Entonces le preguntamos por qué estaba ahí, digamos. Él no quería hablar incluso con nadie, no podía. Entonces le preguntamos, che, ¿por qué esta noche? Dice, porque anoche el atalaya que él controla lo enganchó masturbándose y está prohibido masturbarse. Entonces, si masturban tenés que purgar, digamos, orando el tema de ese acto que cometió. Entonces digo, bueno, no te agarran a puñalada, no te tortura de servicio, pero no te puedes ni masturbar, digo, ¿no? El padecimiento psicológico que eso genera. O sea, digo, por eso digo, todas son formas de gestión violenta, tortuosa. Roberto, ¿viste Alberto Sardo? Sí. Él hace 12 años que estaba trabajando en el pabellón allá en Florencio 4, Varela, son 4. y realmente enseñando filosofía y boxeo a los internos en un pabellón también de población, sí, donde van los marginados. Y nada, hizo un cambio rotundo. En realidad, en un tiempo no hubo muertos, o sea, bueno, se intervino el servicio penitenciario, siempre trataron una editorial de cartoneros, bueno, nada, buenísimo el trabajo que está haciendo. Realmente también para sí, sacar a luz a esa gente que hace esos laburos en esos pabellones, que nada, que hace que también que los internos tengan otra calidad de vida dentro de todo. Bueno. Sí, es cierto, ahí no hubo, en su pabellón hace muchos años que no hay muerte, claro. Sí, lo conocemos mucho, el trabajo de Alberto, y lo acompañamos también, lo bancamos, porque el servicio lo boicotea todo el tiempo. Por allá atrás alguien tenía otra pregunta y ya vamos a más. Sí, me quedé pensando por lo que dijiste. ¿Se habla de la salud mental de los presos? Y bueno, ese es un agujero negro, digamos, ¿no? No existe la atención, no existe. En el servicio penitenciario hay 2 unidades neuropsiquiátricas, son las 34 y la 45, donde el tratamiento es el aislamiento, que está prohibido, y la sobremedicalización, digamos, ¿no? Y es lo que pasa también en general en el sistema de atención privada de la salud mental, digamos, ¿no? Se sostiene sobre la sobremedicación, aislamiento y sujeción mecánica en la crisis, digamos, ¿no? Hay un problema muy serio, muy grave. Bueno, nos están cortando el mambo. Así que sí, claro. Obvio. Bueno. Sí, bueno, ahora teníamos el taller, bueno, nos atrasamos media hora, así que antes, en el inicio, no es que acá. Con lo cual se nos atrasó el taller, que era a las 4, así que ahora no sé cómo, si esperamos, hacemos un break y a las 5 arrancamos con el taller, que van a dar los... Buenísimo. Se come otra media luz, 10 minutos. Un cafecito y arrancamos con el taller, que lo van a coordinar
les TIDIs del Museo de la Memoria de Rosario, así que bueno, ellos van a trabajar eso, porque además tienen un trabajo súper interesante con respecto al tema de la violencia en los territorios en Rosario. Así que bueno, le damos un aplauso a Claudia y Roberto.